Nuestra cultura latinoamericana está llena de leyendas y cuentos sobrenaturales. La mayoría de las veces, estos reflejan la historia e identidad de nuestros países. Estas leyendas han pasado por muchas generaciones, manteniendo la cultura y lo paranormal vivo hasta el día de hoy. Si te encanta viajar a lugares nuevos, conocer sus historias y tener una experiencia fuera de lo común, te traemos 22 lugares más embrujados en América Latina. Primera parte. ¿Te atreverías a visitarlos? Comenzamos. Ecos del terror. Fantasmas. Misterio. Actividad paranormal. Espectros. Contactos alienígenas. Crímenes escalofriantes. Perversidad humana. Las historias más espeluznantes que te robarán el sueño. Ecos del terror. Comenzamos nuestro recorrido de norte a sur de Latinoamérica, en la Ciudad de México, en uno de los lugares más famosos y populares de la ciudad, el Bosque de Chapultepec, en su tercera sección, muy cerca del Panteón de Dolores. Existe un peculiar inmueble a mitad del bosque completamente abandonado desde hace muchos años, del que existe la creencia de que está embrujado, conocido como la Casa de la Tía Toña. Para acceder a la casa, se debe llegar a ella recorriendo una zona boscosa misteriosa. Algunos han dicho que es inaccesible, pues para acceder a ella y cruzar el gran barranco que se encuentra a su alrededor hay que cruzar un puente roto. La leyenda de la casa que se ha escuchado y ha pasado de generación en generación y que hasta la fecha sigue causando mucha intriga y misterio, narra que en esa desértica casa vivía una anciana de nombre Antonia, conocida como la Tía Toña, la cual poseía una gran fortuna que fue heredada de su esposo, un adinerado comerciante. Tras enviudar, la Tía Toña se sintió sola y decidió ayudar a niños abandonados en la calle, con vestido, alimento y techo. Sin embargo, con el tiempo los niños no supieron reconocer la ayuda que se les estaba brindando y empezaron a mostrar rebeldía, comenzaron a ser groseros y a portarse mal con la mujer. Se dice que la Tía Toña un día encontró a los niños robándoles sus pertenencias y harta de la mala educación de los menores y en un arranque de ira los mató a todos a punta de golpes, para después, uno a uno, irlos arrojando a la barranca que daba a un caudaloso río al lado de su casa. Con gran pesar y arrepentida de lo que acababa de hacer, la mujer se encerró en su habitación, tomó una cuerda, la puso en su cuello y se quitó la vida. Ahora existe la creencia de que el cuerpo de la Tía Toña aún se encuentra adentro, motivo por el cual, al estar cerca de la propiedad, se siente una energía muy fuerte y muy pesada. Incluso hay quienes sostienen haber sentido presencias y escuchar gritos de niños. También, algunos dicen que han visto por las ventanas las siluetas de personas asomadas. Que si te acercas lo suficiente, podrás ver el espectro de la Tía Toña vagando por la casa. Tras difundirse esta historia, varias personas han intentado sin éxito entrar a la casa, en gran parte debido a que la mansión está rodeada de caminos muy boscosos, empedrados y hay que cruzar un profundo barranco. Sumado a esto, lo que se dice es que existe una maldición la cual no permite llegar a este lugar, y aunque no existen registros claros, se dice que un grupo de excursionistas que viajaban en un camión camino a la mansión embrujada fallecieron. Quienes han intentado adentrarse no han salido ilesos. Se cuenta que hace unos años, 23 estudiantes cayeron por el barranco de 30 metros de profundidad al intentar cruzar el puente. Las autoridades locales comentan que constantemente han tenido que emprender labores de rescate para sacar niños y adolescentes que se empecinan en llegar a la propiedad privada. Y aunque pudieras llegar, todavía te faltaría conocer a la Tía Toña. Nos dirigimos ahora a Guatemala, a la denominada Zona 10, donde se ubica una propiedad la cual ha sido catalogada por muchos como la casa más embrujada de Guatemala. La misteriosa residencia ganó fama al ser el lugar en el que se filmó la película Exorcismo Documentado, y luego de que se reportara que en su interior se registraban fenómenos inexplicables. Desde el 2012 y a raíz del estreno de la película de terror Exorcismo Documentado, la misteriosa casa ubicada en la Zona 10 ha despertado el interés y el temor entre los guatemaltecos. Aunque su construcción data de muchos años antes de la filmación de la cinta,
La residencia ganó popularidad a principios de esta década gracias a los supuestos hechos paranormales que, según se dice, se registran dentro de sus antiguas paredes. Exorcismo documentado, a cargo del director Rodrigo Estrada, cuenta la historia de Ana Nicole Meléndez, una jovencita afectada por una posesión demoníaca, y está basada en hechos reales. La propuesta tipo documental dio mucho de qué hablar en su momento, ya fuera por sus fuertes escenas o por los relatos de los diferentes miembros del equipo a cargo de su realización, quienes afirmaron haber vivido experiencias inexplicables. Gilberto Soto, líder y fundador del grupo What Espantos, realizó investigaciones relacionadas con la leyenda de la casa y narra que mientras hacía la película, el equipo comenzó a escuchar y a grabar sonidos extraños dentro de la casa. Salían rostros en las paredes y a los actores les jalaban la ropa, entre otras cosas. Soto, que ha visitado la casa hasta en 3 ocasiones, comenta que desde la primera vez que puso un pie en la misma, percibió algo que no había sentido en ninguna de sus otras investigaciones. Narra: encontré sensaciones muy feas. Hemos ido a investigar en varias ocasiones, pero nunca nos ha pasado lo que nos pasó en la casa del exorcismo. Es extraño darlo a entender a personas que no han estado en esta situación, pero el sentimiento es muy diferente a investigar una casa normal. Estaba tomando fotos del lugar y en un punto encontré una huella de una mano en las escaleras. La huella que no estaba cuando llegué, la habían puesto como con agua o con aceite porque levantó todo el polvo. Traté de recrearla poniendo mi mano, pero no quedaba marcada de la misma forma. Soto revela además que las sensaciones negativas lo siguieron tanto a él como a su equipo que lo acompañó a realizar las investigaciones, incluso luego de haber abandonado la casa. Afirma que él mismo y todas las personas que lo acompañaron tuvieron pesadillas de forma increíble y a la vez espeluznante, porque tenían algo en común. Todos los que hicimos la investigación tuvimos pesadillas. Todos tuvimos la pesadilla de que nos mataban. La casa tiene algo negativo. Llegué a la conclusión de que podrían ser 2 cosas: un demonio o el espíritu de alguien muy malo que vivió ahí. En la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador, se cuenta una leyenda que tiene como protagonista una reconocida familia del lugar, aun cuando no se sepa nada de ella desde hace décadas, ya que los últimos que conocieron a algún miembro de la familia Girola ya han muerto. No obstante, descendientes de aquellos memoriosos refieren que el fundador de la familia Girola, un hombre que había llegado a Santa Tecla desde un poblado pequeño en los últimos años del siglo XIX, había amasado una fortuna partiendo de la nada, con el próspero negocio del café. Contrajo buen matrimonio y engendró muchos hijos, y más tarde, nietos. Todos los miembros de la familia vivían en alguna habitación del caserón enorme y majestuoso que se alzaba en el mejor sitio de la ciudad. No obstante, los vecinos escapaban al contacto con los Girola y aún evitaban adrede el contacto, ya que una tenebrosa leyenda intentaba explicar el origen de esa misteriosa fortuna e inusual prosperidad. El señor Girola había hecho un pacto con el diablo. Las razones eran varias. No solo se trataba de un éxito sospechoso en el mundo de los negocios, sino de extraños visitantes que el señor Girola recibía, especialmente a altas horas de la noche. Luces misteriosas que se veían desde las ventanas de las habitaciones, ruidos inexplicables y toda la parafernalia que rodea a quienes han pactado con alguno de los príncipes infernales. Más aún, el señor Girola guardaba celosamente su privacidad y no invitaba a nadie a su casa, a excepción de forasteros de extraña vestimenta que no eran vistos en otras calles del pueblo, y no se acercaba a conversar con amigos o vecinos de la localidad. Esta conducta era imitada por todos los demás miembros de la familia Girola. Un día, un episodio despertó la alarma general. Una joven, que había sido contratada como personal doméstico, desapareció un día de Santa Tecla sin dejar rastro alguno. Cuando sus familiares, que habían tenido reparos a la hora de permitir que la joven prestase servicios a esa misteriosa casa, avisaron a la policía. Esta se presentó en la mansión Girola para hacer las averiguaciones. Grande fue la sorpresa cuando se encontraron que la familia Girola, lejos de vivir en el lujo, subsistía en una casona monumental, pero casi vacía, sin muebles, sin utensilios, viviendo en una precariedad que no coincidía con la fortuna ostentada por las infladas cuentas bancarias del señor Girola. Las posibles explicaciones no se hicieron esperar. Se dijo que el señor Girola era un testaferro de una secta satánica, que debía donar todo el dinero que ganaba a sus mentores, que era un simple intermediario entre fuerzas oscuras y que eso le proporcionaba un buen pasar, pero lejano a la fortuna colosal que parecía poseer. La joven, por supuesto, jamás apareció, por lo que se comenzó a hablar en Santa Tecla de sacrificios humanos. Poco tiempo después de esto, los miembros de la familia Girola empezaron a morir misteriosamente, aparentemente por causas naturales.
Uno de ellos enfermaba, moría al poco tiempo, sucedía lo mismo con otro, y así sucesivamente a lo largo de los años, hasta que el último sobreviviente de ese clan, que había sido extenso y poderoso, fue el envejecido señor Girola, quien falleció a edad muy avanzada, solo e intestado. Las últimas visitas que recibió, para asombro de todos, fueron las extrañas personas ajenas al pueblo que periódicamente se acercaban a su hogar. Al parecer hoy en día, la elegante casa de la familia Girola yace en el descuido del abandono, sin que haya podido echar la luz al profundo misterio. A principios del año 2001, un terremoto azotó el territorio continental de El Salvador, registrado en la escala de Richter con una magnitud de 7.7 grados. Lógicamente, el sismo tuvo consecuencias nefastas para todo el país, pero fue en Santa Tecla donde ocurrió el llamado Sábado Negro. Pues debido al sismo, una impresionante columna de tierra se desprendió de la ladera, enterrando a más de 200 hogares. Este terrible incidente le provocó la muerte a casi 1,000 personas, otras 5,000 resultaron heridas y más de 1,000,000 damnificadas. En el marco de este espantoso suceso, ocurrió algo que se podría denominar completamente antinatural. En las cercanías de la ladera que se desprendió, se encontraba la enorme mansión Girola, que ante este suceso debería haber desaparecido. Durante lo ocurrido, fue posible notar cómo el desprendimiento baja directamente hacia la casa, pero se desvía apenas unos metros, pasando justo por detrás para luego retomar su antigua dirección. Cientos de personas observaron como si una fuerza invisible, incomprensible, hubiera empujado la avalancha de tierra y le hubiese impedido tocar la mansión. Este extraño hecho paranormal mantuvo a salvo el hogar de los Girola. En la actualidad, según los testigos, esta enorme vivienda continúa presentando una fuerte concentración de actividad paranormal. Casi oculta entre las faldas de la montaña El Merendón, en Honduras, y rodeada por el vendor de los bosques que la hacen pasar desapercibida, se encuentra esta casa. Los vecinos cuentan que la colosal mansión se encuentra embrujada. La casa está abandonada, pero al cuidado de una familia de la zona. Un residente del lugar, el cual siempre ha preferido mantener su identidad en secreto, asegura que una vez visitó la casa embrujada alrededor de las 12 de la noche. Al entrar a la mansión abandonada, el hombre relató que un terror inmenso se apoderó de su cuerpo y aseguró haber visto al mismísimo demonio caminando por los pasillos de la casa. Desde entonces, no ha vuelto a aquel sitio, pues solo recordar lo sucedido le hace entrar en estado de pánico. Los vecinos aseguran que la casa comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que jamás pudo ser terminada por problemas económicos del dueño de la propiedad. Aunque la mansión está abandonada, como toda propiedad privada, el ingreso a la misma está prohibido. Sin embargo, debido a la fama que posee la casa embrujada del Merendón, son muchos los curiosos y valientes que burlan la seguridad de la misma y entran a la propiedad, especialmente por las noches. Existen relatos de personas que han estado cerca de la casa, los que aseguran que han podido sentir la presencia de seres extraños o escuchar espeluznantes voces, seguramente provenientes del más allá. Otra fuente muy confiable que confirma esta leyenda es la prensa, que según ellos, mientras grababan el reportaje de la casa embrujada, lograron captar algo extraño. Al momento de revisar el material, en uno de los videos se podía ver algo que parecía una silueta humana subiendo por las escaleras. Pero en el momento de la grabación, solo ellos estaban en la casa. Imágenes que, por cierto, hicieron del dominio público y posteriormente sin explicación, dejaron de estar disponibles. Actualmente, algunos valientes que se han atrevido a acercarse a las inmediaciones de la casa siguen siendo testigos de voces espeluznantes, ruidos extraños y sombras y apariciones dentro de la propiedad. Pasos y lamentos extraños son los que extranjeros y turistas nacionales escuchan al pasar por las abandonadas celdas del Coyotepe, cerca de Masaya, en Nicaragua. En una de las colinas más estratégicas fue construida una fortaleza en la que se podía impedir la entrada de la Armada estadounidense a Masaya en 1893 por el mando del presidente José Santos Zelaya. Bajo la fortaleza fueron construidos distintos tipos de calabozos y mazmorras durante el régimen de la familia Somoza, donde se practicaba tortura tanto física como psicológica a opositores políticos y demás. Según los guías turísticos, hasta 800 personas podían alcanzar en todas las celdas. Desde la superficie de la fortaleza se puede apreciar una maravillosa vista que te permite ver toda la ciudad de Masaya y su lago, lo cual es espectacular. Sin embargo, bajo la superficie, lo único que se puede ver es nada, a excepción de ciertos tragaluz que iluminan poco las celdas. La entrada hacia las celdas superiores es bastante oscura, pero hay suficiente visibilidad como para observar el deterioro que el lugar ha tenido durante el paso del tiempo.
Pero lo más notable son los dibujos, letras y distintas frases que personas escribieron en las paredes cuando el Coyotepe estuvo en su total abandono. En comparación a las celdas superiores, las celdas de tortura y castigo son demasiado oscuras, y el miedo se apodera de tu cuerpo cuando se recuerda el documental que periodistas y presentadores de Teletécnica Canal 8 realizaron para tener certeza de que si en ese lugar había actividad paranormal. Y definitivamente la encontraron cuando una de las presentadoras pasó de una expresión de terror a una expresión serena y dijo: "Salgan de aquí ya", asegurando, luego asustada y con lágrimas rodando sobre sus mejillas, que ella no había dicho nada. Son solo pocos tragaluz los que iluminan dichas celdas, e incluso hubo celdas en las que las personas las encerraban por meses, totalmente oscuras, y llegaban a quedar ciegas. Según los guías turísticos, mientras se hace el aseo del lugar, se escuchan pasos o voces extrañas, pero los trabajadores y los Boy Scouts, quienes actualmente están a cargo del cuidado de la fortaleza, están más que acostumbrados a los extraños sucesos que ocurren. Atravesando los pasillos, se siente aire helado que recorre tus pies y te hace cuestionar si seguir adelantando o volver a la entrada por el mismo terror de lo que pueda pasar. El ambiente tenso es inigualable, acompañado por el sonido del poco aire que ingresa a las celdas. Según la página web Manfood Nicaragua, en donde hay diferente información sobre cualquier sitio turístico del país, durante el periodo de abandono entre 1983 y 1992, nadie supo de ese lugar hasta cuando los Boy Scouts lo tomaron. En ese tiempo, según rumores populares, el lugar fue usado como un centro satánico, ya que no había ninguna condición de seguridad. A partir de ese momento es que se han presentado la presencia de seres paranormales y sombras asomándose desde las celdas, sobre todo sobre aquellas celdas donde practicaron torturas físicas. En el mundo de lo sobrenatural es muy común escuchar las historias en hospitales abandonados. Sin embargo, el Sanatorio Durán, durante décadas, ha sido el lugar más rodeado de leyendas y comentarios sobre aparecidos en Costa Rica. La historia del sanatorio está ligada a la de su fundador, el Dr. Carlos Durán Cartín. Estudió medicina en París, en el Huys Hospital de Londres, y en México, donde se gradúa en 1874. Con apenas 22 años, se le nombra miembro del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. El Dr. Durán tuvo una hija que padeció tuberculosis, y siendo imposible hallar un centro adecuado para su tratamiento en Centroamérica, hizo una investigación que le llevó al Sanatorio Loomis en Liberty, Nueva York, creado y dirigido por el Dr. Charles Loomis, autoridad mundial en el tema. Su hija se recuperó, y el Dr. Durán tomó nota de las técnicas e instalaciones con el fin de establecer un centro similar en su país. Esto requeriría un lugar con determinadas condiciones de aire puro, altitud, horas de sol y aislamiento. Ya establecido el sanatorio, doctores y monjas vivían en las instalaciones, en edificios distintos y separados de los pabellones de enfermos, que podían así vigilar. De la vida de las monjas nada se sabe, pues solo ellas entraban en su planta. Los pacientes eran cuidadosamente evaluados para su ingreso. En 1973 el sanatorio tiene que ser cerrado, dañado por la erupción histórica del volcán Irazú, paralizó y sumió al país en una crisis sin precedentes. Tiempo después, esta propiedad da paso al Centro de Adaptación Juvenil Luis Felipe González Flores, también a cargo de las Monjas Hermanas de la Caridad. En tales circunstancias, durante un intento de fuga, se quema el viejo pabellón de hombres, la iniciativa fracasa y se crea allí una cárcel modelo, que también se clausura rápidamente. Con el tiempo, sufrió el vandalismo de supuestos grupos satánicos y daños causados por conciertos de música. Muchas son las leyendas que rodean el viejo Sanatorio Durán, donde se ha dicho que los espíritus de pacientes fallecidos ahí y de una monja se mantienen rodeando el lugar. Para muchos, el solo escuchar el nombre del Sanatorio Durán les provoca escalofríos al recordar alguna experiencia desagradable que vivió o le contaron, mientras otros lo ven como un importante sitio histórico que debería ser recuperado y no permitir que el paso del tiempo siga siendo mella de su edificación, la más moderna de Centroamérica, cuando fue construido hace más de 90 años. Santiago Leighton, que vive y administra el lugar, explicó que en las noches se escuchan gritos, golpes en las paredes y pasos en sus pasillos. Incluso, algunos de los visitantes han captado en fotografías la aparición de rostros tenebrosos, esferas de luz, sombras, y hasta se captó en video la figura de un hombre que caminaba junto a un grupo selecto de funcionarios del Comité Olímpico, que tuvo interés en adquirir el lugar para construir una villa olímpica.
Durante el recorrido todo fue normal. Grabaron un video para mostrarlo y analizarlo luego, y cuando lo vieron en la computadora se encontraron que delante del grupo, subiendo las escaleras del edificio principal, iba la figura de un caballero de pose elegante, con hombros altos, figura fornida y sombrero. Pareciera que los espíritus que rondan el viejo sanatorio no tienen miedo a contactar con los seres vivientes. Hace algunos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar encontró a una monja caminando por el edificio principal y él le hizo una entrevista, solo que olvidó el nombre, por lo que al salir le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella, sorprendida, le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía hasta fotografías, se las mostró para sacarla del error, con la sorpresa de que al ver las imágenes de la cámara digital solo se veía la forma de una mujer, vestida con lo que pareciera ser un hábito de color azul de monja, pero no se identificaba su rostro. El susto fue enorme para el muchacho, quien nunca volvió al lugar, y la historia quedó en el recuerdo, que se va contando de boca en boca, al igual que quienes aseguran haber visto a una monja bajar en las noches por el edificio con un vaso de agua. O se cuenta que algunos de los pacientes que murieron por la tuberculosis, abandonados por sus familias, no descansaron y por eso se mantienen ahí reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan sus gemidos de dolor. Es natural que los sitios que han servido como escenarios de muerte y dolor de cientos de personas sean recintos donde los fenómenos paranormales tienden a ser frecuentes, ya que las almas de las víctimas y los victimarios quedan atrapados para siempre, viviendo una y otra vez la terrible situación que terminó con sus vidas. En este sentido, hospitales, centros de salud mental y cárceles o centros de tortura son algunos de los lugares que para muchos son el lugar perfecto para poder registrar manifestaciones de tipo fantasmal, donde ciertas entidades penarían atormentadas, atrapadas en un plano dimensional que no les permiten continuar el camino de su evolución espiritual. Un ejemplo de esto puede ser lo que ocurre en el antiguo y abandonado sitio de reclusión ubicado en la isla de Coiba, en Panamá, donde según testimonios, incluso el día de hoy se pueden presenciar cientos de fenómenos paranormales que podrían helarle la sangre al más valiente. La prisión conocida como la cárcel de Coiba fue desde su fundación en 1919 un centro de aislamiento utilizado para albergar en sus instalaciones a los criminales más peligrosos del país. No obstante, la historia de este recinto vivió sus épocas más obscuras a raíz de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, época durante la cual sirvió para recibir y apresar a los opositores políticos de este régimen militar. Según cuentan las fuentes históricas panameñas, los desaparecidos, como eran llamados los llevados a este sitio por su postura contra Noriega, ya que de ahí nunca regresaban, eran sometidos a grandes torturas antes de terminar sus días, y eran enterrados en fosas comunes o usados para alimentar a la gran población de tiburones que rodea este tenebroso lugar. Desde entonces, las historias sobre extrañas experiencias y entidades pueblan la isla. Según el testimonio de algunos privados de libertad que pagaron condena en ella y sobrevivieron, en la cárcel de Coiba se pueden escuchar llantos, ruidos de cadenas, gritos, toda clase de lamentos inexplicables, traducidos en un verdadero tormento para quien haya tenido que habitar alguno de sus 30 campamentos distribuidos a lo largo de la formación lacustre. De acuerdo a una leyenda popular, en una ocasión, un convicto de Coiba juntó todos sus esfuerzos para fabricarse una pequeña embarcación, lanzándose al mar lleno de tiburones y fuertes corrientes, dispuesto a escapar. Al ser interrogado, sorprendió al mundo con su confesión. El hombre no trataba de huir para recuperar su libertad y librarse de su pena, sino porque no podía soportar el miedo que le provocaban a diario las continuas apariciones y entidades que habitaban el lugar. Otro caso muy citado en la imaginería popular en referencia a esta cárcel es la historia de un guardia de seguridad que optó por el suicidio al no poder soportar la visión que tuvo, cuando después de una larga persecución dio alcance a lo que muchos testigos aseguran no era un preso, sino una espeluznante entidad que jugó con la mente del guardia. Pasados unos meses de este incidente, el guardia no soportó más vivir con el recuerdo de lo que vivió aquel día en la cárcel de Coiba. El sitio fue cerrado en el 2004, cuando los 3.000 convictos recluidos en sus instalaciones fueron trasladados a otras prisiones. Desde entonces, la cárcel está totalmente abandonada, debido al miedo que inspira en toda la población, siendo devoradas poco a poco por la selva las pocas ruinas y tumbas que persisten en este centro de tormento y dolor en medio del mar.
La fortaleza de San Carlos de la Cabaña, conocida coloquialmente como La Cabaña, es una fortaleza del siglo XVIII situada en la entrada de la bahía de La Habana, que junto a la fortaleza de La Punta y el castillo de la Real Fuerza de La Habana defendían la ciudad frente a cualquier ataque enemigo o pirata. Se sitúa en una colina a 200 metros junto al castillo del Morro. La Cabaña es la más grande edificación militar construida por España en América, cubriendo un área de 700 metros de largo por 240 de ancho. Tiene forma de polígono, el cual está compuesto por baluartes, rebellines, fosos, caminos cubiertos, cuarteles y almacenes. Tiene un diseño representativo del avance de los sistemas defensivos producidos durante el siglo XVIII, aquecidos por el desarrollo de la artillería. Los ingleses tomaron el casi inexpugnable Castillo del Morro, principalmente gracias a que lograron capturar la loma donde posteriormente se edificaría la cabaña, sirviéndose de esta privilegiada posición para su artillería cuando invadieron La Habana. La restituyeron junto a la ciudad en 1763 a cambio de la Florida. Empezó a edificarse en el alto litoral este del puerto de La Habana bajo la orientación del brigadier don Silvestre Abarca. Los trabajos finalizaron en 1774. Actualmente es un complejo cultural y museístico. A las 9 de la noche se dispara el cañón que antiguamente anunciaba el cierre de las murallas de la ciudad como un ritual simbólico en homenaje al pasado. En ella se alojaban las mejores unidades del ejército español en Cuba. Durante las luchas de independencia del siglo XIX, varios héroes cubanos, entre ellos José Martí, fueron prisioneros de sus rejas y muchos fueron ejecutados en el terrible foso de los Laureles. Al triunfo de la revolución, el comandante Che Guevara ocupó militarmente la cabaña el 3 de enero de 1959. Allí estableció su comandancia y supervisó personalmente en los primeros días de la revolución muchos de los fusilamientos de partidarios de Batista, acusados de crímenes de guerra. En los 3 primeros meses de revolución, Guevara apretó repetidamente el gatillo. Las cifras de fusilados varían. Unas fuentes lo sitúan en alrededor de 1000 y otras en más de 10.000. Más tarde, con la partida del Che Guevara de Cuba, se convertiría en un campo de concentración en La Habana, donde se encerrarían y torturarían a disidentes católicos y homosexuales, como el cantautor cubano Pablo Milanés. Un presidio donde, apiñados en sus húmedas galeras, llegaron a convivir más de 4.000 reos comunes y presos políticos. Se dice que mientras fungió como un campo de concentración, se llegó a pasar por las armas a decenas de contrarrevolucionarios. En sus memorias, expresos han contado que cada noche, al unísono del cañonazo de las 9, de fondo se escuchaba la descarga de fusilería y los gritos aterradores de los ejecutados. Actualmente la fortaleza, junto al Castillo de los Tres Reyes del Morro y el Faro, integran el Parque Histórico Militar Morro Cabaña. Lo que cuentan tanto los testigos residentes, así como los muchos turistas que visitan el lugar, es que se ven soldados fantasmales caminando por los pasillos oscuros. Se escuchan ruidos inexplicables de antiguas batallas, lamentos y gritos. Incluso existen historias de turistas que han captado siluetas e imágenes fantasmales en las fotografías durante su visita. En un primer momento, relacionar Jamaica con una casa encantada parece extraño. La combinación del sol, clima y paisaje jamaicano con historias de ultratumba sorprende a más de un visitante. Pero así es, existe un lugar en Jamaica conocido por estar encantado y en donde cientos de turistas visitan para conocer su terrorífica historia. Para principios del siglo XVIII, el Imperio Británico gobernaba Jamaica y sus ricos hacendados blancos eran los dueños de la vida y la muerte de miles de esclavos de color en sus propiedades. En las hectáreas que rodean la mansión trabajaban más de 2000 de ellos en las plantaciones de azúcar. La Rose Hall es de las pocas fincas de la época colonial que quedan de pie en la isla y su interior no ha sido prácticamente manipulado. Se llama Rose en honor a la esposa del primer dueño de la edificación, el hacendado inglés George Ash, quien se gastó una fortuna en su construcción. Pero las historias de crímenes y misterio llegaron muchos años después, en 1820, con Annie Palmer, mejor conocida como la Bruja Blanca. Los orígenes de Annie Palmer, de apellido Patterson cuando era soltera, varían. Algunos aseguran que nació en Inglaterra y otros establecen que fue en Haití. Lo cierto es que todos los historiadores coinciden en que quedó huérfana a temprana edad y que sus padres, de nacionalidad inglesa e irlandesa, fallecieron en Haití a causa de la fiebre amarilla. A la muerte de sus padres, Annie fue creada en Haití por su nana, una pueblerina que se dedicaba a la magia negra y el vudú. Se dice que ella fue quien educó a Annie en las artes negras. Cuando Annie alcanzó la mayoría de edad, su niñera murió y ella encontró al hombre con quien se quería casar.
Se trataba de John Rose Palmer, un acaudalado británico, propietario de las plantaciones de caña de azúcar Rose Hall, la cual incluía una enorme casa con vista al mar, decorada finamente en caoba jamaiquina, más de 2000 esclavos y terrenos de hasta 1000 hectáreas. Por el amor, Annie se mudó a Jamaica, pero aquella unión no duró mucho, y las teorías sobre las causas son varias. Algunos lo acuñan al temperamento violento de John, quien supuestamente solía alterarse con facilidad, lo que casi siempre desenlazaba en una golpiza para Annie. Otros presentan a una Annie que solo se casó por el dinero y que tenía planes malévolos con la herencia y el liderazgo de las plantaciones. Lo cierto es que los lugareños cuentan que Annie le era infiel a su esposo, con algunos de sus esclavos, en represalia por el constante maltrato que recibía de John, y que cuando éste la descubrió, lo mató, según ellos con la ayuda de magia negra y un poco de veneno. Ahí no culminó su vida de casada. Después de John, contrajo nupcias 2 veces más, y la misma cantidad de veces enviudó. Uno por supuesta asfixia y otro por incontables puñaladas, y en este último incidente estuvo acompañada de uno de sus esclavos y amantes, de nombre Taku. Sus 3 maridos estaban enterrados bajo las 3 palmeras que se encuentran frente a los hoteles y condominios de lujo cerca de Rose Hall. Después de la muerte de cada uno de sus maridos, aumentó el terror sobre sus esclavos y continuó sus relaciones amorosas con algunos de ellos, pero cuando se cansaba, con magia negra los mataba. Uno de estos amantes era Taku, un esclavo que según las historias también practicaba el vudú. Annie usó magia negra para matar al pariente de Taku y él le devolvió el favor con un poco de magia negra propia. Su hechizo supuestamente debilitó a Annie y mientras estaba en un estado vulnerable, la estranguló en una de las habitaciones de Rose Hall. Taku luego la colocó en un ataúd de concreto en la plantación y la marcó con cruces para evitar que su espíritu deambulara y frecuentara la tierra. Los encargados de su entierro efectuaron una multitud de rituales para no permitir que el alma de la mujer pudiera nunca salir de la tumba, pero al parecer el ritual no debió hacerse bien, ya que son muchos los que dicen que ven el fantasma de Annie deambulando por Rose Hall. Actualmente, Rose Hall ha sido restaurada totalmente y hoy es uno de los lugares más visitados por los turistas que quieren conocer más sobre la historia oculta de Jamaica. Pero muchos de ellos aseguran que en su visita han logrado ver el fantasma de Annie Palmer. Cuando hablamos de fenómenos paranormales, hablar de Haití no podemos enfocarnos en un solo lugar. Lo primero que se nos viene a la mente es una simple palabra: vudú, magia negra, y posteriormente haremos referencia a otra palabra: zombies. La palabra zombie, se ha especulado, proviene de los idiomas que hablan en África Occidental, Netsumbi, que significa cuerpo en el lenguaje de las etnias del Gabón, mientras que Natsambi significa el espíritu de una persona muerta en la lengua bantú del Congo. Estas son áreas en las que traficantes de esclavos europeos capturaron a un enorme número de personas para trabajar en las plantaciones de azúcar de las Indias Occidentales. Un negocio cuyas enormes ganancias llevaron a Francia e Inglaterra a convertirse en poderes mundiales. Los africanos se llevaron su religión consigo. Sin embargo, las leyes francesas exigían que los esclavos se convirtieran al catolicismo. Lo que surgió fue una serie de religiones sincréticas que mezclaban creativamente elementos de diferentes tradiciones: el vudú en Haití, el ovea en Jamaica y la santería en Cuba. Pero, ¿qué es un zombie? En Martinica y Haití puede usarse como un término general para hablar de un fantasma, una presencia nocturna perturbadora que puede tomar una miríada de formas. Y no sin motivo, ya que Haití es el único país que recoge en su código penal el castigo contra la zombificación. El artículo 246 recoge como intento de asesinato la inducción en una persona por envenenamiento o empleo de ciertas sustancias de un estado letárgico similar a la muerte, y si esta persona es enterrada, aunque después sea exhumada con vida, tal intento pasa a ser considerado asesinato. El origen de estas prácticas en este y en otros países caribeños se pierde en la noche de los tiempos. Se dice que estas prácticas fueron traídas por los esclavos africanos que fueron llevados ahí a tropel durante las épocas coloniales. Aunque la especialización de este tipo de magia negra para lobotomizar a sus víctimas es bastante confusa. Las primeras informaciones documentales se remontan a principios del siglo pasado. William Seabrook publicaba en 1929 La Isla Mágica, donde afirmaba haber visto con sus propios ojos a los muertos trabajando en los campos de caña de azúcar. En ella narra: caminaban lenta y pesadamente como salvajes, como autómatas. Sus ojos eran lo peor. En verdad, eran los ojos de un hombre muerto, no ciego, sino fijos, desenfocados, que no miraban nada.
Seabrook entró en pánico por un momento en el que creyó que todas las supersticiones que había escuchado eran verdad, pero pronto encontró una explicación racional. No eran nada más simples seres humanos pobres y dementes, idiotas forzados a trabajar en el campo, eran muertos vivientes. El caso más documentado referido del fenómeno zombie ha sido la historia del haitiano Clavius Narcisse. La historia comienza en 1962, cuando Clavius entra en disputa con su hermano por la posesión de unas tierras. Su hermano lo intoxica y, según cuenta Clavius, él se sintió muy mal y se dirigió a un hospital, donde le fue detectado edema pulmonar e hipotensión. También sufrió una fiebre muy alta y describió una sensación de cosquilleo en la piel. Tiempo más tarde fue declarado muerto. Sin embargo, Narcisse cuenta que no estaba para nada muerto. Podía escuchar todo lo que sucedía a su alrededor. Podía escuchar a su hermana Angélica llorando junto a su cama y escuchó todo su funeral, solo que se encontraba incapaz de moverse y responder. Incluso cuenta que pudo sentir el clavo que atravesaba su ataúd, que le dejaría una cicatriz en su frente. Narcisse fue enterrado el 2 de mayo de 1962. Tiempo después, un sacerdote de la religión vudú, además de otros individuos, llegarían a su tumba, sacarían su cuerpo del ataúd y lo golpearían profusamente. Luego lo amarrarían y lo llevarían lejos de su casa. Al parecer, usaron con él una pasta hecha con la hierba datura. Esta hierba supuestamente posee efectos alucinógenos y de pérdida de la memoria. En ese estado, habría permanecido durante unos 2 años. En compañía de otros en similar condición, todos a disposición de un bokor, un médico brujo, que los tenía trabajando en una plantación. Este bokor moriría asesinado, por lo que no hubo quien siguiera suministrando los alucinógenos al grupo. Sin embargo, el único que conservó a duras penas su cordura fue Clavius. Él narra que durante muchos años tuvo a su familia en el radar, pero no se acercaba a ellos por temor a las represalias de su hermano. Sin embargo, una vez muerto ya en 1980, se acercó a su hermana mientras ella estaba en el mercado, presentándose por un apodo familiar que solo los más íntimos conocían. La identidad de Clavius fue confirmada por el psiquiatra haitiano Lamarque de Jong, quien preparó un cuestionario de preguntas a Narcisse, el cual respondió correctamente. Adicionalmente, recabó el testimonio de unos 200 testigos que avalarían que Clavius era quien decía, incluyendo por supuesto a personas de su íntimo círculo. Una historia verdaderamente aterradora. En 1924, el entonces presidente de la República Dominicana, Horacio Vázquez, cede por mediación de su esposa Trina de Moya una parcela de tierra ubicada entre Santo Domingo y La Vega, hoy kilómetro 5 de La Vega. La cede a Antonio Parrilla, colaborador en la reciente campaña electoral del 16 de mayo de ese año. Parrilla construye una casa en la parcela para él y su familia. En enero de 1930, Antonio Parrilla, por orden directa de Horacio Vázquez, es condenado a prisión perpetua y trabajo forzoso, tras descubrirse que sostenía una supuesta relación amorosa con la esposa del presidente Vázquez. La casa fue quemada, con las 3 hijas de Antonio Parrilla dentro. No hay registros de que esto no haya sido parte de la orden dada por Vázquez. Para febrero de 1930, el entonces comandante del Ejército Nacional, Rafael Trujillo, como forma de desafiar la autoridad del presidente Vázquez, firma personalmente la orden de liberación de Antonio Parrilla. En hechos no relacionados, opositores de Vázquez se levantan en rebelión, obligando a este último a renunciar a la presidencia e irse al exilio. Parrilla fue finalmente puesto en libertad el 3 de marzo del mismo año y retorna al lugar donde vio con vida por última vez a su familia. En marzo de 1930, Parrilla construye nuevamente la casa del kilómetro 5 de La Vega. Los cimientos que levantó entonces son los mismos que pueden observarse hoy en día en la casa abandonada de la carretera Duarte. Parrilla desentierra los restos de su hija y se cree que los enterró en algún lugar de la casa. Los lugareños dicen que lo malo de esa casa se encuentra enterrado en la fosa que está en la parte de atrás. En mayo de 1930, 3 testigos afirman haber visto como una mano blanca arrastró el cuerpo de la niña de 9 años, Fiordalisa Martínez, hacia el fondo del río Jimeneoa. Su cuerpo nunca fue encontrado. En los días siguientes, los vecinos reportaron oír a una niña llorando toda la noche en la casa del kilómetro 5. De septiembre de 1930 a enero de 1931, comenzando con Yorkelina Santos, un total de 12 niñas son raptadas, todas del área de alrededor del kilómetro 5 de La Vega.
El 26 de enero de 1931, Antonio Parrilla entra al destacamento de la policía de La Vega y le dice al sargento en turno que ha terminado la tarea que le impuso el diablo. Y acto seguido se hace una herida horizontal en el estómago con un machete. Muere en tan solo unos minutos. Se forma un grupo de policías y hombres del pueblo de La Vega para ir a la casa de Parrilla del kilómetro 5, donde encuentran un total de 12 cuerpos infantiles desmembrados y en estado de descomposición. Cuando el reporte llegó a manos de Trujillo, todos los policías del destacamento de La Vega fueron trasladados a la frontera y se clasificaron como secretos los archivos de la subsecuente investigación. Se cree que por supersticiones del jefe, la casa no fue derrumbada. Sin embargo, el acceso a ella fue terminantemente prohibido hasta el final de su régimen en 1961. Hasta el día de hoy, la casa permanece abandonada. Se dice que en la casa puedes escuchar el sonido de una mujer caminando en tacones altos, gritos y lamentos de niñas llorando. Se perciben sombras y formas humanas en su interior, y quien quiera que intente pasar una noche en la casa, amanecerá fuera de esta. La casa dio pie a la película independiente titulada con el mismo nombre y dirigida por Omar Javier. Darío Martínez, actor y director de marketing y publicidad de la película, asegura que el equipo de producción se topó con fantasmas durante los días de rodaje. Vieron formas, escucharon ruidos y el equipo dejaba de funcionar. A la fecha, muchos han sido testigos de apariciones, ruidos, sombras, y nadie ha podido ser capaz de pasar una sola noche dentro de las ruinas de la casa embrujada del kilómetro 5. Es así como llegamos a la mitad de este recorrido. No te pierdas la segunda entrega, en donde continuaremos nuestro viaje por el resto de los países de América Latina y seguir descubriendo qué sorpresas aterradoras nos están aguardando. Si te gustó este video, dale like, compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Apóyanos para seguirte trayendo más y mejor contenido cada semana. Yo soy tu amigo Ricardo de León, que te desea que pases una excelente noche, que descanses, que duermas bien, si es que puedes. Hasta la próxima.